the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de las aventuras de Cora en la casa. No vas a entrar aquí por condiciones de seguridad, ¿verdad? Pero estamos en un lugar súper especial el día de hoy. Un lugar diferente que se llama Tandoor. Es un auténtico restaurante de comida india en la Ciudad de México. A este restaurante ya habíamos venido últimamente y la verdad que es excelente. Bien extraño. En este justo minuto el caballero nos está trayendo un maravilloso naan, garlic naan and cheese, con queso, que les comento que huele espectacular, huele maravilloso. Apenas entras a este local, te sientes que te transporta directamente a la India. Por el menú, se siente que la comida es comida del norte de la India. No hay menú infantil. Es algo a tener en consideración. Bien sabemos que la comida india de este lado del mundo es algo, digamos, exótico, pero algo de lo que este restaurante en particular carece es del menú infantil. La única carencia que yo le veo a este restaurante es la falta de menú infantil, ya que, como sabemos, la comida india es una comida generalmente bastante exótica y de sabores muy fuertes, que es lo que particularmente a mí me trae aquí. Pero cuando vienes con niños, a veces es difícil que se acostumbren al menos a la primera a este tipo de comida. Queríamos empezar con algo suave, abundante, pero no hubo nada. Claro, como tenemos cierto conocimiento, ya que yo trabajé con una empresa de la India y pues, conozco los platos, conozco a qué saben, sé más o menos qué le puede gustar al niño. Pedimos cierta combinación de sabores que ya lo van a ir conociendo. Justo en este minuto están llegando las samosas. ¿Qué son las samosas? Las samosas son unas empanadas estilo indio hechas en el horno de tandoor, las cuales son maravillosas. Y vienen ya. El pan tiene un olor a levadura maravilloso, tiene trozos pequeños de ajo, no es incómodo a pesar de que el ajo es muy fuerte, no es incómodo al paladar. Y también tiene trozos pequeños de queso, lo cual le da una combinación sin igual. De hecho, la última vez que pedimos comida aquí fue para llevar y vivimos bastante lejos de aquí, por lo tanto la comida se enfrió. Por cierto, abajo viene el link del menú y la ubicación de este sitio. Pero les podemos asegurar, le vamos a hacer una revisión de todos los platos que pedimos, pero es una comida india auténtica. Algo muy extraño y diferente es que todos los restaurantes que hemos visto aquí dentro de la Ciudad de México siempre tienen un toque mexicano, Pero Este no, este es auténtico indio. Bueno, estoy con un pedacito de pan. Nos dieron 3 posibilidades de salsas que estoy por mostrárselas. Esta verde primera que tenemos aquí es de perejil con qué? Perejil con menta. Perejil con menta, que se ve muy rica y dijeron que pica poquito. Esta que está aquí era de un machacado de chiles y tamarindo y que pica bastante. Y esta nos dijeron que no picaba y que era de... No me acuerdo. No me acuerdo, pero esta es una tercera que dijeron que esta no picaba. Pero es muy típico, es el típico set de salsas que presentan en los restaurantes indios. Ok, entonces empecé con la de perejil con menta. Es la más rica, yo creo. Pica poquito, pero es impresionante el sabor. Pruébatela en medio, está buena. Es impresionante, pero es una... Bueno, pica poquito, sí pica. Esta es la que menos pica, ¿ves? ¿En serio? Prueba. Me da miedo, ¿puedo probar al final? No. Bueno, voy a poner solo un trozo, un poquitito, miren. Porque la verdad es que sí me da culillo, porque ya he comido antes comida india en sitios muy auténticos y me da unas picadas que no saben. Un poco más gruesa, más... Por cierto, parte del menú infantil fue picar el naan para ver si Dante le gusta y ya lo vamos a descubrir. ¿Qué te pareció eso? Interesante, pero me gustó más la de perejil. Ahora por esta última. Y esta última que es la desconocida, le vamos a poner ahí un signo de interrogación grande, pero tiene hierbas también. Todo en la comida india lleva hierbas, Muchas hierbas. No muy rica. pero no pica. Ya está dulcita, como decía. Está muy rica. Esta de abajo es el yogur y algo. Yogur con algo. Ahora yogur con algo. Y de hecho sí es dulce como los platillos que son de yogur. El pan de este sitio, que es de lo más importante de la comida india, a mi parecer, Es exquisito. exquisito. Se llama 5 estrellas. En general, ¿cómo estaban?
Ok, este es nuestro menú infantil improvisado con Dante y pues creo que vamos bien. Entonces, armando el menú infantil, dentro de Tandoor tenemos que el garlic naan con queso, que no está en el menú. Les pedimos que por favor lo hicieran para nosotros. Dante, ¿te gustó? Bueno, aquí me quedó el último pedacito de mi pan. Ya nos trajeron otro, por cierto. Algo que se me olvidó decirles. Yo pedí ahorita una bebida a base de yogur con mango, que se llama mango lassi. Es una bebida auténtica de la India. Y justo el hecho de que esté hecha a base de yogur hace que el picante disminuya un poco la fiebre que te deja. Nunca la he probado, pero realmente es muy rica. Sabe como a un yogur de mango, literalmente. Antes de que se me olvide, me les muestro aquí las samosas, que son unas empanadas. Tenemos de carne, ¿de qué más? De queso. De queso. Y de papa. Y de papa. La más tradicional de aquí es la de papa. Es muy rica, pero vamos a picarlas para que vean cómo se ven por dentro. Y para darle adelante. Bien. Entonces, bueno, creo que voy a agarrarla con la mano porque va a ser un poco más fácil. Esta es de granos de maíz. ¿Con qué? Con queso. Con queso. Y vamos a darle un llegue para ver qué tal. Tiene ese toque especies de la comida india. Yo voy a probar un poco por aquí, permiso. Y la verdad es que es fuerte, pero es muy rico en sabor. Es buenísima. La verdad es que yo no soy amante del maíz, sin embargo se ha llevado las palmas. Voy con esta otra. Se siente un poco grasoso la textura, porque creo que sí está frito a base de aceite. Lo que lo volvería perfecto sería que fuese hecho en una freidora de aire. Bueno, la comida india también tiene esta cuestión. Esta es vamos a ver de qué es. De carne, me parece. Sí. Vamos a darle un llegue. Maravillosa. Una comida india sin duda espectacular. Y es bastante difícil conseguir restaurantes indios que sean tan fiables en sus recetas y en sus sabores. Y esta última debe ser la de papa, que es la más tradicional de aquí. Tiene un poco de guisantes y un poco de papa, como pueden ver. Muy rica. Creo que a Dante no le gustó la samosa, ya que se la sacó de la boca. Le di la de maíz, pero creo que no le gustó y va a seguir con su pan. A mí me gustó. De las tres, la que más me gustó fue la primera, la de maíz con queso. Esa es la más fuerte. Y me gustó mucho. ¿Va a probar esta de papa? La de papa. La que dejaría en segundo lugar sería la de carne. Y en tercer lugar, esta de papa. Es buena, pero no es así tan espectacular como la de maíz con queso y con esas especias indias que son fenomenales simplemente. Así que de momento seguiremos esperando a ver qué nos depara el destino con los platos que pedimos. Sería el carnero en salsa vindaloo. Es un carnero, se guisa en base curry y lleva una mezcla de chiles secos, es picante. Muy bien. Y cuando se sazona lleva unos trozos de papa. Sería el chicken biryani, que es el arroz guisado con pollo. Ese se sazona con una base curry, especias. Se sirve seco. No trae nada de carne. Y nos regalas otra explicación de las salsas, porque a ver que soy un poco olvidadiza. Estas dos son a base de yogur. Ese es de chile rojo con pepino, no pica. Chile verde, cilantro y hierbabuena, es un poco picante. Y ese sería un poquito más picante, es la mezcla como el curry de carnero, la mezcla de chiles secos. Se llama vindaloo. Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Llevan mucho tiempo abierto? Aquí vamos
Ya cumplimos un año en septiembre. Ah, apenas realmente. Y les Sí, tocó tenemos- plena pandemia. Sí. Inclusive tenemos 2 sucursales más. Una en Condesa, que está en Ámsterdam y Parra, y otra en Polanco, bueno, en Anzures, o no, de Polanco, que está en Copérnico, 156, esquina con Una pregunta que es lo único que me parece muy curioso. En todos los restaurantes italianos o lo que sea, siempre tienen un toque mexicano, pero esta vez no. No hay como que ninguna mezcla, no hay chiles toreados, no hay nada parecido. Aquí unos jalapeños. Ah, bueno, ahí está tu jalapeño. Ahí está tu toque mexicano. Yo estaba buscando mi toque mexicano. Inclusive todo lo que ocupamos es todo lo importamos. Todo. Todas las especias, Wow. todo lo que se ocupa para los curries lo importamos. Por eso sabe lo que le sabe. Como biryani lleva un arroz basmati, que es de la India, y igual lo importamos nosotros. Ok, entendido. No, maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Sí, le traigo los demás platillos que les hace falta. Muchas gracias. ¿No? Como bien escucharon ya, trajeron la comida, así que vamos a servirnos un poquito porque se ve muy bueno, la verdad. Yo la verdad es que prefiero el cordero sobre el pollo, pero bueno, pedimos pollo. Creo que ahorita viene un pedazo de cordero, vamos a regalarle un poco a Dante a ver qué le parece. Creo que le emociona la comida india. Y en mi caso particular, ¿esto qué es cordero? Ese es el cordero. Este es el cordero. A mí me encanta cómo es la mezcla de estas especies con el arroz. Yo no soy fan del arroz tampoco, sin embargo, la mezcla te da un sabor inigualable en el paladar. Las presentaciones, como ya se dieron cuenta, son muy, muy tradicionales indias. Los sabores son totalmente indios. No le piden nada a nadie esta comida. Es simplemente lo que debe ser. Y vamos a probar, ¿verdad? Déjame robar un poco de pan. Basta de comer pan. Es que es muy bueno, de verdad. Es fuerte, de picojo. Pero rico. Igual ya pedimos un raita, que es una salsa a base de yogur, para aplacar el ardor. ¿Todavía está por llegar? También tengo mi Así. lassi. ¿Hace el trabajo? Viene con algo. Ah, mira, justo viene llegando la comida. Así que esto va a ser sin cortes comerciales. Como se pueden dar cuenta, también tienen todas las medidas para el COVID. Vienen con sus mascarillas, con sus cubrebocas y toda la comida la traen en pequeños contenedores. Estas son unas croquetas de carne molida de res, son los shish kebab. Esas en su preparación se cocen en un es molida de res con suaves especias. Se cose en horno de barro, que es nuestro El tandur como tal. tandur, que es lo que significa nuestro restaurante. Es seco, como lo ven, nuestro plato es seco, no fresco. En serio, Dante. ¿Qué sucede contigo? Creo que simplemente le gustó. Déjame mover esto para que traigan el otro. ¿Está caliente? Ah, ¿Qué? sí, 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 con cuidado. Que ese es el mío. Es mi favorito, por cierto. Pollo tandoori, es pechuga, viene marinada en especias, igual es cocido en horno de barro. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos todo completo. Tenemos el arroz, tenemos el tandur y tenemos el curry. Y falta el otro. Dejo las raitas, me he dicho. La raita, muchas gracias. Esto es para poder aplacar el ardor si se nos pasa un poquito el picante. Así que bueno, muchas gracias. Me acabo de picar, sí, bastante picada. Amor, Con el vindaloo. colócale un poco de raita ¿Al vindaloo? al vindaloo y vuelves a probarlo y se aplaca. Más. No se Eso no es mucho, más. ¿Más? Ponle más, sí, más. Ponle más seriamente. Como se pueden dar cuenta, tiene yogur y algo más. Yogur y pepino. Pruébalo a ver con eso, porque veas cómo se te aplaca. ¿Se aplacó o no se aplacó?
Soy un dejo. Creo que sí. ¿Quieres un poquito de molino y una cuchara? Creo que sí. No, no al 100. Pero sí un 60%. Creo que está un poco picosito. Miren qué delicia. Miren qué delicia nada más. Pero bueno. ¿En qué estaba? Antes de destrozar el pan. Estaba por darle un yoyo a la carne molida con... ¿Cómo se llama? Shish kebab. Shish kebab. Ok. La verdad es que todavía estoy bastante picada del otro, pero voy a continuar. La verdad, la mezcla de sabores está muy rica. El vindaloo es verdaderamente picante. Pero verdaderamente picante. ¿Te picaste? No, ¿Y ese sudor que tienes en la frente? es porque hace calor. ¿Hace mucho calor? ¿Qué tanto? En invierno. ¿Por eso estás bañado en sudor? Está bastante picante el vindaloo. La lengua me está doliendo de lo picante que está. Pero de verdad, estos shish kebab están demasiado bien hechos, muy tradicionales, perfectos. Bueno, estamos aquí en el restaurante Tandoor con el señor Furkan, que es el fundador del restaurante. Nos comentaba que tiene 3 otras sucursales dentro de la Ciudad de México, las cuales quedan. Tenemos la matriz que queda en la colonia Anzures, que está en la calle Copérnico número 156. Tenemos la segunda sucursal que está en la colonia Condesa, en la calle Amsterdam número 72. Esta es nuestra tercera sucursal que está en San Ángel, Río San Ángel número 86B, que es esta. Estamos en el mercado desde 1986. Ya no, Un poquito nada más. 30 y tantos años, 34 años. casi. 33, ¿Quién 33. fue la idea de fundar esto? Es de los hermanos Niñas y Rías, que fundaron el restaurante. La primera sucursal estuvo en la calle de Lope de Vega, en la colonia Polanco. Posteriormente se movió a la calle de Copérnico. Después se aperturaron las siguientes sucursales, que es Condesa y San Ángel. También tenemos una tienda gourmet, se llama Tandoor Gourmet, para que la gente pueda llevar la experiencia de la comida india a sus casas. Y usted tiene aquí productos como el garam masala. Garam masala por el momento. De hecho, lo tenemos para irse en la cocina. Ajá. Tenemos la mezcla de los cubis. Aquí no tenemos para toda la tienda gourmet. Muy pronto ya lo vamos a estar aperturando aquí también. ¿A dónde queda la tienda gourmet? Está en la calle Gutenberg, número 194, en la colonia Anzures. También tenemos en venta en línea de las especies, que es en la página tandoorgourmet.com. Ah, no, listo. Entonces, llegando a la casa, ¿ves? Pueden cocinar en casa y de hecho en Ciudad de México se hace el pedido, les llega el siguiente día. Ok. Y tenemos los productos también, no todos los productos, algunos productos también los tenemos demostrados en nuestras sucursales de Condesa y de Anzures. Ok. Una particularidad que me pareció a mí, o sea, yo no soy de aquí, yo soy de Venezuela, y he ido a muchos restaurantes en la Ciudad de México. De hecho, tenemos un canal de esto, de restaurantes. Y algo que me pareció muy particular de esta cadena, de este sitio. Ay, cálmate, ya va. Podemos un corte comercial ahí. Ok. Otra vez. Algo que me pareció muy particular de este restaurante es que no hacen la fusión. Porque usted va a cualquier restaurante de lo que sea y siempre te ponen sushi con chile toreado. Sí. Aquí no. De hecho, lo capturé porque le pusieron 2 jalapeños al vindaloo. Sí. Es lo único. Es lo único que lo usamos como decoración realmente para darle como un colorido más al platillo. Pero los platillos ninguno está como acondicionado. Realmente lo que queremos es darle al cliente una experiencia de la India, o sea, que se transporte. Si te fijas, nuestra decoración normalmente tenemos música también, pero por el momento por la pandemia no podemos. Claro. Pero la idea es que el cliente se transporte a tener una experiencia completa. La comida no están acondicionadas en ningún estilo, los picantes son los mismos, las especias de hecho las traemos nosotros directamente de la India, el arroz basmati y todas las otras. El garam masala, por ejemplo, ustedes lo preparan ustedes mismos. Nosotros los preparamos exactamente con la diferente mezcla de las especias. Ese en particular me gusta mucho, yo cocino con ese, pero el que uno compra en el supermercado no queda igual que el que te venden allá o el que uno trae de aquellos lados. Están un poco rebajados, de Sí. hecho nosotros tenemos nuestra propia marca Siddiqui, se llama. Siddiqui. Que es el garam masala que nosotros, de hecho es la mezcla de las especias, pero bueno, así se vende. Nosotros traemos todas las especias directamente para poderlo compartir. Muchos
damos a muchos otros restaurantes, a otros hoteles y demás, Entendido. para que puedan tener como esas experiencias gastronómicas. No, de verdad muchas gracias y mira, maravilloso, o sea, la sensación es igual, como te digo, yo tengo amigos de la India que me han cocinado y el dolor en la lengua fue excelente, fue igual. Qué bueno que les haya gustado. Maravilloso, ¿verdad? Y de verdad hermoso, hermoso el restaurante. Muchísimas gracias. Con, Estamos en casa. con todas las medidas de seguridad como pueden observar, así que estamos aquí seguros, sanitizados y con excelente comida. Y no olviden que también tenemos entrega a domicilio, que es importante. Hay entrega a domicilio en la Ciudad de México de productos y comidas, recuérdenlo. Y ya tenemos ya acabamos de lanzar hace una semana nuestra app para que la puedan bajar y ahí pueden hacer el pedido a domicilio. El app va a estar aquí abajo en los comentarios para que por favor la utilicen. De verdad no pueden perder la experiencia de probar la auténtica comida india en el corazón de la Ciudad de México. Y viene el postre por fuera. No nos podemos ir sin un buen postre. Pedimos uno de los clásicos de la comida india. ¿Qué es el Está justo por llegar. gulab algo? Las llamas son croquetas de leche con cardamomo. Los mames. Ah, pero sí había. Al final sí hubo. Sí, estas son bolitas de leche con queso, fritas, bañadas en caliente. Y esas serían las croquetas de leche con cardamomo. Ok, muchas gracias. Este es para poder llegar a la casa sin quedarme dormido. ¿Sí? Después de la maravillosa comida. Mucho chai mosaka. Yo pedí un clásico también, que es un café con... Este negro con leche lleva jengibre, cardamomo y canela. Jengibre, cardamomo y canela. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ver qué tal. Yo soy más fan de lo clásico, el té negro no es lo mío. Yo prefiero un té que se llama... ¿Cómo se llama el té que tomo? Justamente se llama chai. Sí, pero no ese es el nombre. Es que chai significa té, creo yo. ¿Chai significa té? Sí. De lo que nos vamos enterando. A ver, pues cuéntame, ¿qué tal está eso? Pues no sé, acá voy a darle un llegue. Es un sabor bien curioso. Se siente especiado, ¿no? La verdad es que doy otro llegue porque... como que no alcanzo a identificar esto. Es jengibre, canela y cardamomo. Lo La más, verdad es que- lo más fuerte es el cardamomo. No, es un té muy suave. ¿Sí? Al contrario de lo que podrías pensar, es bastante suave, es rico al paladar. Ni siquiera se siente fuerte, no se siente como esos tés pesados, ¿sabes? Como el té negro cuando lo tomas así siempre, no se parece en nada a la sensación. A ver, pero ahora directo y sin cortes comerciales, vamos con los postres. ¿Ok? Este me explicaron que son unas bolitas de leche con algo. Huele como al queso cuando lo acaban de hacer. Son bastante ricas, Epa, epa, epa. pero bastante ricas. Pero ahora prueba el otro. Maravilloso simplemente. Ahora Es prueba. dulce, se puede comer. Yo creo que, miren, vamos a ver a si le gusta el Corozco. Pero yo creo que sí le va a gustar, porque está muy rico. Dante, Dante. prueba esto. Dulces indios. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Yo creo que es un sí definitivo. Se menea. Se menea y no lo escupió, ya es ganancia. Ahora vamos con el siguiente que es el gulab. Ese se ve bien curioso. Tengo entendido que es el más típico. Yo no soy amante, mis amigos lo saben. Está un poco más consistente. Tiene un color por fuera y otro por dentro. Creo que era queso frito con miel o algo así. Entonces vamos a bañarlo de miel, porque a mí me gusta lo melado. Así que... Tú quieres chopearlo. Ahora como caramelo, justamente. Definitivamente no sabe a leche. Este no se acerca el sabor a la leche, pero tiene un sabor curioso. ¿Cuál te gustó más? Este. El blanco. Dante, ¿quieres más dulce? Entonces sí le gustó. Vamos a darle un poco más al gordo. No, ¿o sí? No, creo que ya lo quiso. Pero bueno. Voy a probar de este. Aunque ese sí está más rarito. Este sí va a ser más raro. A ver, no sé si lo quiera.
Ahora le pongo más melado, para que quede rico. A ver. Mira, Harry Potter, agarra ahí. A Randy no le encantó, Él solo sabe decir que no. únicamente. Pero bueno. Bueno, Hasta aquí dejamos nuestra misión del día de hoy. Espero les haya gustado mucho y de verdad no dejen de venir a este lugar tan maravilloso y que logra capturar la esencia de la comida india. es una joya que tiene 34 años operando en la Ciudad de México. Así que por favor, disfrútenlo. Y salud.